hombre se disponía a vender el último regalo de su abuela. Cuando descubrió lo que realmente tenía entre manos, se llenó de emoción y jamás volvió a ser el mismo. En una pequeña ciudad, donde las calles empedradas susurran historias de generaciones pasadas, un hombre llamado Eduardo cerró la puerta de su casa una tarde de otoño, con un peso en el alma que pocos podían imaginar. En sus manos llevaba un pequeño estuche de madera, antiguo y desgastado, pero cargado de una historia que él había decidido dejar atrás. Eduardo era un hombre común, de esos que pasan desapercibidos en el bullicio del día a día. Su vida había sido una cadena de decisiones difíciles, pero aquella, la de vender el último regalo de su abuela, era la más dura de todas. No era una decisión que hubiera tomado a la ligera. Llevaba semanas debatiendo consigo mismo, observando aquel estuche sobre la mesa de su sala, preguntándose si estaba listo para desprenderse de lo que quedaba de su infancia, de su conexión con ella. El estuche contenía un viejo reloj de bolsillo, un objeto que su abuela, doña Rosa, le había entregado con una sonrisa llena de amor en su lecho de muerte. «Cuídalo como cuidas tus sueños, Eduardito», le dijo entonces, con voz temblorosa pero firme. Sin embargo, la vida no siempre permite que los sueños prosperen, y ahora ese reloj parecía ser la única esperanza para saldar una deuda que lo tenía ahogado. Mientras caminaba hacia la casa de antigüedades, cada paso resonaba con más fuerza en su interior, como si las calles mismas le reprocharan su decisión. Eduardo intentaba convencerse de que era lo correcto. «Es solo un objeto», murmuraba para sí mismo, como un mantra desesperado. Pero en su corazón sabía que no era tan simple. Ese reloj no era solo un objeto, era la última pieza de su abuela, la mujer que lo había criado con sacrificio y amor después de perder a sus padres a una edad temprana. Al llegar al negocio, el olor a madera envejecida y papel antiguo lo recibió, junto con un hombre mayor que lo miró con curiosidad al verlo sostener aquel estuche con tanta cautela. Eduardo abrió la caja lentamente, revelando el reloj. La mirada del anticuario pasó del reloj a Eduardo y de vuelta al reloj, y entonces ocurrió algo inesperado. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó el hombre, con un tono que oscilaba entre la incredulidad y la emoción contenida. Eduardo titubeó. «Era de mi abuela», respondió, sin entender la reacción del anticuario. Lo que ocurrió después cambiaría para siempre la forma en que Eduardo veía el mundo y su propia historia. Pero antes de entenderlo, tendría que enfrentarse a un descubrimiento que lo dejaría sin palabras, una verdad que había estado oculta en el corazón del único recuerdo que quedaba de doña Rosa. Y así, la vida de Eduardo estaba a punto de dar un giro inesperado. En un vecindario modesto, donde las casas se alineaban como testigos silenciosos del paso del tiempo, Eduardo vivía una vida sencilla pero cargada de dificultades. Su hogar era una pequeña vivienda con paredes desgastadas que alguna vez estuvieron llenas de risas y canciones, pero que ahora resonaban con un silencio pesado. La casa había pertenecido a su abuela, doña Rosa, una mujer de espíritu fuerte que crió a Eduardo con dedicación y amor después de que un accidente automovilístico le arrebatara a sus padres cuando tenía apenas 8 años. Doña Rosa era el alma del vecindario. Tenía una habilidad innata para llenar cualquier espacio con calidez, ya fuera con su risa contagiosa o con el aroma a pan recién horneado que siempre parecía emanar de su cocina. Para Eduardo, su abuela era más que una figura materna, era su refugio, su guía y la única familia que le quedaba. Eduardo recordó cómo, de niño, solía sentarse junto a ella en la pequeña sala mientras ella cosía. Siempre llevaba aquel viejo reloj de bolsillo colgado en su vestido, un objeto que, según decía, perteneció a su esposo. «Este reloj no es solo un reloj, Eduardito», le decía mientras le acariciaba el cabello. «Es una prueba de que, aunque el tiempo pasa, los recuerdos permanecen». Cuando doña Rosa falleció, Eduardo heredó la casa y el reloj. Era lo único tangible que quedaba de ella, además de las memorias que atesoraba con tanto cuidado. Pero la vida no había sido amable con él en los últimos años. Después de perder su trabajo en una fábrica que cerró inesperadamente, Eduardo luchaba por llegar a fin de mes. Las deudas comenzaron a acumularse, y las llamadas constantes de los acreedores se convirtieron en un recordatorio diario de su situación desesperada. A pesar de sus esfuerzos, no lograba encontrar un nuevo empleo estable.
Había trabajado temporalmente en un almacén y como repartidor, pero los ingresos eran insuficientes. Cada mes era un juego de malabares entre pagar las facturas de servicios básicos o comprar alimentos. La presión lo consumía, y la idea de perder la casa que su abuela había construido con tanto esfuerzo lo llenaba de angustia. Fue durante una noche particularmente oscura, cuando revisaba papeles buscando alguna solución, que sus ojos se posaron sobre el estuche de madera que contenía el reloj. Allí estaba, en la esquina de la sala, cubierto por una fina capa de polvo. Lo tomó con cuidado, como si aún pudiera sentir la presencia de doña Rosa en cada detalle del objeto. Tal vez esto pueda ayudarme, murmuró para sí mismo. Eduardo sabía que el reloj tenía valor sentimental, pero nunca había considerado su posible valor económico. Decidió llevarlo a un anticuario que le habían recomendado, con la esperanza de que pudiera obtener una cantidad suficiente para cubrir al menos parte de sus deudas. La decisión no fue fácil. Pasó días mirando el estuche antes de reunir el valor para despedirse de él. Cada vez que lo abría y veía el reloj, los recuerdos lo invadían, la sonrisa de su abuela, su voz contando historias mientras el reloj marcaba el tiempo con un suave tic-tac. Pero Eduardo estaba atrapado entre la nostalgia y la realidad implacable de sus problemas financieros. En aquellos días, también solía caminar por el barrio, observando las mismas calles que había recorrido de niño de la mano de su abuela. Cada esquina tenía una historia, un eco del pasado que parecía susurrarle al oído. Sin embargo, esas memorias, aunque reconfortantes, no resolvían su presente. Entre sus vecinos, Eduardo era conocido como alguien amable pero reservado. Algunos, como doña Carmen, la panadera de la esquina, intentaban ofrecerle palabras de aliento. Tu abuela estaría orgullosa de ti, Eduardo, le dijo una mañana mientras le daba una hogaza de pan. Pero esas palabras, aunque bien intencionadas, parecían perder fuerza frente a la carga que llevaba. La relación con su abuela había sido única. Doña Rosa no solo lo crió, sino que también le enseñó valores que Eduardo llevaba consigo, incluso en sus momentos más difíciles. Le inculcó la importancia de la honestidad, el esfuerzo y, sobre todo, la gratitud. Sin embargo, en los últimos años, Eduardo sentía que había fallado en honrar esas enseñanzas. Si ella estuviera aquí, ¿qué pensaría de mí ahora?, se preguntaba en sus noches solitarias. Esa pregunta lo perseguía constantemente, especialmente mientras contemplaba la decisión de vender el reloj. Pero la realidad seguía presionando, y Eduardo no veía otra salida. La casa de doña Rosa era modesta pero acogedora, con una sala decorada con muebles antiguos y fotografías en blanco y negro que narraban la historia de la familia. Cada rincón guardaba un recuerdo, la mesa de madera donde solían compartir comidas, el sillón donde ella tejía mientras él hacía las tareas escolares. Y el jardín pequeño pero vibrante donde pasaban las tardes regando las plantas. A pesar de sus dificultades, Eduardo mantenía la casa lo mejor que podía, como un tributo a su abuela. Pero sabía que si no encontraba una solución pronto, todo ese esfuerzo sería en vano. Perdería el hogar que había sido su refugio, y con ello, la última conexión tangible con doña Rosa. Fue esa desesperación lo que finalmente lo llevó a tomar el reloj y dirigirse al anticuario. Mientras caminaba por las calles del centro, las dudas lo acosaban. ¿Y si me arrepiento? ¿Y si esto no es suficiente? Pero cada paso que daba parecía empujarlo más cerca de la decisión que había postergado por tanto tiempo. Al llegar a la tienda, Eduardo se detuvo frente a la puerta, inhaló profundamente y entró. El lugar era oscuro y estaba lleno de objetos que parecían susurrar historias olvidadas. Desde relojes de pie hasta retratos antiguos, todo parecía estar suspendido en un tiempo que ya no existía. Un hombre mayor, con gafas redondas y una chaqueta de tweed, estaba detrás del mostrador. Miró a Eduardo con curiosidad cuando éste colocó el estuche sobre la mesa. Eduardo abrió la caja con manos temblorosas, revelando el reloj que tanto había significado para él. En ese momento, algo en el ambiente pareció cambiar. El anticuario miró el reloj con una intensidad que sorprendió a Eduardo. Su expresión pasó de la curiosidad a una mezcla de asombro y emoción contenida. Este reloj, comenzó a decir el hombre, pero se detuvo, como si no pudiera encontrar las palabras correctas.
Eduardo lo observaba, desconcertado pero intrigado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba a punto de descubrir algo más grande que sus propios problemas. Sin saberlo, estaba en el umbral de un descubrimiento que transformaría no solo su situación, sino también su percepción de su abuela y de sí mismo. El anticuario, un hombre de manos firmes y mirada profunda, tomó el reloj con una delicadeza casi reverente. Parecía examinar cada detalle con una mezcla de fascinación y asombro. Eduardo, que hasta entonces había estado sumido en un torbellino de emociones, no pudo evitar sentir una punzada de inquietud. ¿Hay algo especial en el reloj?, preguntó, tratando de mantener la voz firme, aunque por dentro una sensación de incertidumbre comenzaba a formarse. El hombre levantó la vista, sus ojos buscando los de Eduardo como si tratara de leer algo más allá de las palabras. «Este reloj, ¿me dices que pertenecía a tu abuela?» «Sí», respondió Eduardo, confundido por el tono solemne del anticuario. «Ella me lo dio antes de morir. Me dijo que lo cuidara, pero nunca pensé que tuviera algo fuera de lo común. Es solo un recuerdo». El anticuario negó con la cabeza lentamente, como si estuviera procesando una revelación. «No, hijo. Este reloj no es solo un recuerdo. Es mucho más que eso». De inmediato, Eduardo sintió que algo en el aire cambiaba. La tienda, llena de antigüedades y objetos que parecían ajenos al presente, se tornó en un escenario cargado de tensión. El corazón de Eduardo comenzó a latir con más fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, sentía algo más que desesperación, sentía curiosidad, mezclada con un miedo inexplicable. «¿Qué quiere decir con mucho más?», preguntó Eduardo, tratando de no sonar ansioso, aunque la intriga ya lo consumía. El anticuario se inclinó sobre el mostrador, como si estuviera a punto de compartir un secreto. «Este reloj tiene una inscripción, ¿te diste cuenta?». Eduardo frunció el ceño. Había visto el reloj muchas veces, pero nunca se había detenido a examinarlo con tanto detalle. «No, nunca lo noté», admitió, sintiendo una mezcla de vergüenza y desconcierto. El hombre giró el reloj, mostrándole la parte posterior. Allí, grabadas con precisión casi imperceptible por el paso del tiempo, había unas iniciales, RM y una fecha, 23 de junio de 1945. «¿Reconoces estas iniciales o esta fecha?», preguntó el anticuario, mientras colocaba el reloj bajo una luz más brillante para que Eduardo pudiera verlo mejor. Eduardo negó con la cabeza. La fecha no le decía nada, y las iniciales tampoco. Pero al mirar el reloj de cerca, algo en su interior se agitó. Era como si una parte de él supiera que aquel objeto guardaba un significado más profundo, uno que había pasado por alto todos estos años. «Estas iniciales, RM, no pertenecen a tu abuela, ¿cierto?», continuó el anticuario, en un tono que parecía más una afirmación que una pregunta. «¿Sabes algo sobre la procedencia del reloj?». Eduardo intentó recordar, pero su memoria se sentía borrosa. Sabía que su abuela había mencionado que el reloj perteneció a su esposo, pero nunca entró en detalles sobre cómo lo obtuvo. Ahora, esa falta de información lo carcomía. «No lo sé», respondió finalmente, sintiéndose pequeño bajo la mirada inquisitiva del hombre. «Mi abuela solo me dijo que era especial para ella, pero nunca me contó más». El anticuario asintió, como si esperara esa respuesta. Luego, con un movimiento decidido, sacó un pequeño libro de tapas de cuero desde detrás del mostrador. Era un catálogo de relojes antiguos, con imágenes y descripciones detalladas. Pasó las páginas rápidamente hasta detenerse en una ilustración que mostraba un reloj casi idéntico al que tenía en las manos. «Este reloj pertenece a una colección muy exclusiva», explicó, señalando la imagen en el libro. «Fue fabricado por un maestro relojero que trabajaba para una de las familias más influyentes de Europa a mediados del siglo XX. Se dice que solo se produjeron 5 de estos relojes, y cada uno tenía un propósito único». Las palabras del anticuario cayeron como un peso sobre Eduardo. ¿Un reloj exclusivo? ¿Una familia influyente? Nada de eso tenía sentido en el contexto de su vida o en lo que sabía de su abuela. «Pero, ¿cómo llegó a manos de mi abuela?», preguntó, su voz reflejando la confusión que sentía. El anticuario se encogió de hombros. «Eso es lo que me intriga.
Este tipo de objetos no aparece de la nada. Tiene una historia, una que probablemente esté ligada a tu familia de formas que aún no comprendes. Eduardo sintió que las paredes de la tienda se cerraban a su alrededor. Lo que había empezado como una transacción para aliviar sus problemas financieros ahora se había transformado en un enigma que tocaba las raíces mismas de su identidad. ¿Crees que tiene algún valor?, preguntó finalmente, intentando recuperar algo de control sobre la situación. El anticuario soltó una pequeña risa, no burlona, sino llena de asombro. Valor, hijo, este reloj podría valer una fortuna. Pero su verdadero valor no está en el dinero. Está en la historia que lleva consigo. Y creo que esa historia todavía no se ha contado. Las palabras del hombre resonaron profundamente en Eduardo. Durante años, había visto el reloj como un simple recuerdo, un fragmento del pasado de su abuela. Pero ahora, comenzaba a darse cuenta de que había subestimado su importancia. ¿Qué debería hacer?, preguntó, sintiéndose perdido. El anticuario lo miró con seriedad. Eso depende de ti. Pero si quieres mi consejo, investiga. Averigua todo lo que puedas sobre este reloj y cómo llegó a manos de tu abuela. Podrías descubrir algo que cambie tu perspectiva no solo sobre el reloj, sino sobre tu propia familia. Eduardo salió de la tienda con el reloj en el bolsillo y una sensación de incertidumbre que no lo dejaba en paz. Las palabras del anticuario seguían repitiéndose en su mente: tiene una historia, una que probablemente esté ligada a tu familia. Esa noche, Eduardo no pudo dormir. Se sentó en la mesa de la cocina con el reloj frente a él, iluminado por la luz tenue de una lámpara. Cada tic-tac parecía marcar el ritmo de sus pensamientos, llevándolo más y más profundo en un laberinto de preguntas sin respuesta. ¿Por qué su abuela nunca le contó más sobre el reloj, de dónde lo obtuvo, y por qué sentía que, de alguna manera, este objeto contenía la clave para algo mucho más grande que él mismo? Mientras miraba el reloj, una sensación de responsabilidad se apoderó de él. Ya no era solo un hombre tratando de vender un objeto para saldar sus deudas. Ahora era un hombre en busca de respuestas, alguien que debía honrar la memoria de su abuela y entender el legado que ella le había dejado. El misterio del reloj se había convertido en algo personal, y Eduardo sabía que no descansaría hasta descubrir la verdad. Lo que no sabía era que esa verdad sería mucho más profunda y mucho más emotiva de lo que jamás hubiera imaginado. El reloj parecía pesar más aquella noche. Eduardo lo sostuvo en sus manos, examinando cada detalle como si intentara descifrar un enigma inscrito en su superficie. Las iniciales RM y la fecha 23 de junio de 1945 revoloteaban en su mente como mariposas inquietas, buscando un significado que él no podía comprender. Su abuela siempre había sido una mujer reservada, pero jamás imaginó que pudiera guardar un secreto tan profundo. Decidido a encontrar respuestas, Eduardo comenzó su búsqueda con lo que tenía a su alcance, una caja de viejas fotografías y cartas que había heredado tras la muerte de su abuela. La caja había estado acumulando polvo en un rincón del armario, olvidada en medio de las prisas por organizar su vida. Al abrirla, el olor a papel envejecido y tiempo perdido inundó la habitación. Una a una, comenzó a revisar las fotografías, buscando cualquier indicio que conectara a su abuela con el reloj. Las imágenes eran fragmentos de una vida que ahora parecía lejana: su abuela en su juventud, sonriente junto a un grupo de amigas, una foto desgastada de un hombre que Eduardo asumió era su abuelo, a quien nunca llegó a conocer, y una imagen en blanco y negro de un paisaje que no lograba identificar. En el fondo de la caja, encontró un pequeño sobre amarillo que parecía haber pasado desapercibido durante años. Su corazón latió con fuerza mientras lo abría. En su interior había una carta escrita con una caligrafía elegante y cuidadosa, claramente de otra época. La carta estaba fechada el 22 de junio de 1945, un día antes de la fecha grabada en el reloj. Eduardo comenzó a leerla con atención. Querida María, espero que esta carta te encuentre bien. Mañana será un día especial, uno que he esperado con ansias desde el momento en que te conocí. Este reloj es un símbolo de lo que siento por ti y de todo lo que sueño que construyamos juntos. No puedo prometerte riquezas ni una vida sin dificultades, pero sí puedo prometerte que estaré a tu lado en cada paso del camino.
Asterisco con amor eterno. Ricardo M. El nombre Ricardo M. resonó en su mente como una revelación. ¿Era posible que este hombre, Ricardo, fuera el autor de las iniciales grabadas en el reloj? Y más importante aún, ¿qué había sucedido con él? Eduardo sabía que su abuelo se llamaba Luis y que había estado casado con su abuela durante décadas. ¿Quién era entonces este Ricardo? Las preguntas se amontonaban, pero Eduardo no tenía respuestas. Lo único que sabía con certeza era que el reloj no pertenecía a su abuelo, sino a este misterioso Ricardo, quien parecía haber tenido una relación significativa con su abuela antes de que ella conociera a Luis. Al día siguiente, Eduardo decidió buscar más pistas en el lugar donde todo había comenzado, la casa de su abuela. Aunque la vivienda ahora estaba vacía, seguía siendo un santuario de recuerdos, lleno de objetos que parecían tener vida propia. Se dirigió al viejo armario donde su abuela solía guardar las cosas más importantes para ella. Entre manteles bordados y cajas de porcelana, encontró una pequeña libreta de tapas de cuero. La libreta estaba desgastada, pero aún contenía las palabras de su abuela, escritas con una caligrafía firme. Eduardo comenzó a hojearla con cuidado. En una de las páginas, encontró una anotación fechada el 24 de junio de 1945, justo un día después de la fecha inscrita en el reloj. Hoy tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. Ricardo partió esta mañana, dejando atrás más que un reloj, dejó un pedazo de mi corazón. Luis es un buen hombre, y sé que será un gran compañero, pero hay partes de mi pasado que siempre permanecerán conmigo. Este reloj será mi recordatorio de lo que pudo haber sido y de lo que, al final, decidí dejar ir. La mano de Eduardo tembló al leer esas palabras. Por primera vez, veía a su abuela no como la figura maternal que lo había criado, sino como una mujer con un pasado lleno de emociones complejas y decisiones difíciles. ¿Qué había sucedido entre ella y Ricardo? ¿Por qué eligió a Luis en lugar de quedarse con el hombre que parecía haberla amado profundamente? Eduardo sintió una mezcla de emociones. Por un lado, estaba fascinado por este nuevo aspecto de su abuela que nunca había conocido. Pero por otro lado, no podía evitar sentirse abrumado por el peso de aquel misterio. El reloj, que hasta entonces había sido un simple objeto, ahora se había convertido en un símbolo de una historia de amor incompleta, un vínculo entre generaciones que él apenas comenzaba a comprender. Con la libreta y la carta en la mano, Eduardo decidió que necesitaba ayuda para descubrir más sobre Ricardo. Su primera parada fue el registro civil, donde esperaba encontrar información sobre él. Después de horas de búsqueda, encontró un registro de un hombre llamado Ricardo Martínez que había vivido en la misma ciudad durante los años 40. Según los documentos, Ricardo había emigrado a Argentina poco después de 1945, lo que coincidía con la nota de su abuela sobre su partida. Este descubrimiento solo planteaba más preguntas. ¿Por qué Ricardo había emigrado? ¿Qué lo llevó a dejar atrás a su abuela y a su vida en España? Eduardo sabía que había más piezas en este rompecabezas y estaba decidido a encontrarlas. Esa noche, mientras observaba el reloj bajo la tenue luz de su habitación, Eduardo no pudo evitar preguntarse si Ricardo seguía vivo. ¿Podría él ser la clave para entender el significado completo del reloj y el legado que su abuela le había dejado? Lo que Eduardo no sabía era que su búsqueda estaba a punto de tomar un giro inesperado, uno que no solo cambiaría su comprensión del pasado, sino que también transformaría su propia vida de maneras que jamás habría imaginado. Eduardo no pudo dormir esa noche. El eco de las palabras de su abuela y el nombre de Ricardo Martínez seguían resonando en su mente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una conexión profunda con su abuela. Como si entre las páginas de su libreta y las delicadas inscripciones del reloj se escondiera una parte de su historia que ella nunca se atrevió a contar. Decidido a seguir adelante, Eduardo comenzó a buscar información en los rincones menos explorados de su pasado familiar. Al día siguiente, regresó a la casa de su abuela con la esperanza de encontrar más pistas. Mientras revisaba cuidadosamente los cajones y armarios, descubrió una caja de madera que estaba escondida detrás de una pila de libros antiguos. La caja estaba cerrada con llave, pero el pequeño llavero que colgaba del reloj encajó perfectamente en la cerradura.
Dentro de la caja había una colección de objetos, un pañuelo de encaje con las iniciales MA, un viejo mapa con marcas dibujadas a mano, y una fotografía en blanco y negro de una pareja joven de pie junto a un lago. Eduardo reconoció a su abuela de inmediato, pero el hombre que la acompañaba no era su abuelo Luis. Era Ricardo. En la parte posterior de la fotografía había una breve nota escrita a mano. Nuestro refugio, donde los secretos son tan profundos como el agua. Ricardo, junio de 1945. El mapa, al compararlo con la fotografía, parecía indicar la ubicación del lago. Estaba marcado con una cruz y una palabra que apenas podía leer debido al desgaste: escondite. Eduardo se quedó mirando la cruz en el mapa durante varios minutos, como si ésta pudiera hablarle. Sabía que tenía que encontrar ese lugar, que algo importante estaba esperando por él. Decidió investigar más sobre el lago. Tras varias búsquedas en Internet, encontró que el lugar, conocido como el Lago Espejo, estaba ubicado en una región montañosa a unas 3 horas de su ciudad. Había sido un sitio popular para picnics y escapadas románticas en los años 40, pero ahora era una zona tranquila, casi olvidada, rodeada de bosques espesos. Eduardo sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Qué podría estar escondido allí, esperando por él después de tantos años? La mañana siguiente, Eduardo empacó algunas provisiones, el mapa y el reloj, y se dirigió al Lago Espejo. Mientras conducía, los recuerdos de su infancia lo invadían. Su abuela solía contarle historias sobre su juventud, pero siempre omitía detalles sobre sus amores o las decisiones que marcaron su vida. Ahora, sentado detrás del volante, Eduardo se daba cuenta de cuánto la había idealizado y de lo poco que realmente sabía sobre ella. Al llegar al lago, Eduardo sintió que el aire estaba cargado de algo especial, una especie de energía que lo conectaba con el pasado. El agua era de un azul intenso, y las montañas que la rodeaban parecían abrazarla, protegiéndola del tiempo y la modernidad. Usando el mapa como guía, comenzó a buscar el lugar señalado con la cruz. El sendero que lo llevaba hacia el escondite estaba cubierto de maleza, como si nadie lo hubiera transitado en décadas. Cada paso que daba parecía acercarlo más a la verdad, pero también aumentaba su ansiedad. Finalmente, después de casi una hora de caminata, llegó a un claro donde el sol atravesaba las hojas de los árboles, iluminando un pequeño banco de piedra frente al lago. Sobre el banco, alguien había tallado las iniciales RM y MA rodeadas por un corazón. Eduardo se sentó en el banco, intentando imaginar cómo habría sido aquel lugar en 1945. Cerró los ojos y dejó que su mente lo transportara al pasado, su abuela y Ricardo, sentados juntos, compartiendo risas, promesas y secretos. Sin embargo, no había ningún objeto enterrado o pista adicional que le ayudara a entender que lo había llevado hasta allí. Mientras seguía inspeccionando el lugar, notó algo extraño en una roca cercana. Había un pequeño símbolo grabado, idéntico al que estaba en la tapa de la caja de madera que encontró en la casa. Al observarlo más de cerca, descubrió que la roca podía moverse. Con esfuerzo, logró levantarla, revelando una pequeña cavidad donde descansaba una lata metálica, vieja y oxidada por el tiempo. Con las manos temblorosas, Eduardo abrió la lata. Dentro había otra carta, cuidadosamente doblada y envuelta en una tela para protegerla. La carta, fechada en junio de 1945, parecía ser la respuesta de su abuela a la que Ricardo le había escrito. Querido Ricardo, sé que este reloj significa mucho para ti, tanto como nuestras memorias juntos. Pero a veces, el amor no basta para superar las barreras que el destino nos impone. Luis es bueno, me cuida, y me ofrece estabilidad en un momento en que la guerra ha dejado todo en ruinas. Pero eso no significa que mi corazón no te pertenezca también. Este lugar será siempre nuestro refugio, un rincón del mundo donde nuestros recuerdos permanecerán intactos, sin importar cuánto cambien nuestras vidas. Espero que, algún día, encuentres la felicidad que mereces, incluso si no es conmigo. Con todo mi amor. María. Eduardo sintió que el aire se volvía más pesado mientras leía. Por primera vez, entendía la magnitud del sacrificio que había hecho su abuela. Había elegido la seguridad y la estabilidad, pero en el proceso,
había renunciado a un amor que claramente marcó su vida para siempre. El reloj, entonces, no era solo un regalo. Era un testimonio de ese amor, una reliquia de un momento congelado en el tiempo, un símbolo de lo que pudo ser y nunca fue. Eduardo se sentó junto al lago, mirando el reflejo del sol en el agua, y se dio cuenta de algo profundamente conmovedor: su abuela no había guardado el reloj por casualidad. Lo había conservado porque representaba una parte de sí misma que nunca quiso olvidar. Mientras sostenía la carta y el reloj en sus manos, Eduardo sintió que se cerraba una brecha entre él y su abuela. Por primera vez, entendía su humanidad, sus miedos, sus pasiones. En ese momento, algo dentro de él cambió. Eduardo sabía que no podía vender el reloj. No después de todo lo que había descubierto. Ahora entendía que no solo era un objeto valioso, sino un legado, una historia que debía preservar y compartir. Pero también sabía que su viaje no había terminado. Había preguntas que aún necesitaban respuestas. Decidido a continuar, Eduardo hizo una promesa: honraría la memoria de su abuela y descubriría que fue de Ricardo. Porque, de alguna manera, sentía que este viaje no era solo sobre el pasado, sino también sobre encontrar un propósito para su propio futuro. Eduardo no podía alejarse del lago Espejo sin antes buscar más respuestas. Había algo en la historia de su abuela y Ricardo que lo mantenía en vilo. Mientras caminaba de regreso a su auto, con la carta y el reloj en su mochila, la resolución de seguir investigando lo llenaba de determinación. Si bien había encontrado fragmentos de un pasado conmovedor, sentía que todavía había piezas del rompecabezas que faltaban. ¿Qué había pasado con Ricardo? ¿Había respondido a la carta de su abuela? ¿Había llegado a leerla siquiera? De regreso en su departamento, Eduardo extendió todos los objetos sobre la mesa: la fotografía, el reloj, las cartas y el mapa. Cada uno parecía contar una historia, pero al mismo tiempo guardaba silencio sobre los detalles que él más ansiaba descubrir. Sin embargo, sabía que había un nombre que podría conducirlo a la verdad: Ricardo Martínez. Esa misma noche, Eduardo se sumergió en una búsqueda exhaustiva en línea. Pasó horas revisando registros, bases de datos antiguas y archivos históricos locales. Finalmente, encontró un artículo de una revista cultural que mencionaba a un tal Ricardo Martínez, un relojero apasionado que trabajó en un pequeño taller de su ciudad durante los años 40 y 50. El taller, según el artículo, había cerrado en 1953 y no había más información sobre él. A pesar de la poca información, Eduardo no se rindió. Decidió visitar los archivos municipales al día siguiente. Quizá allí podría encontrar algo más sobre Ricardo. Después de todo, el reloj que ahora era su posesión había sido creado por él, y tenía la esperanza de que eso lo llevaría a alguna pista. Al llegar a los archivos, un bibliotecario mayor lo ayudó a buscar registros de negocios y documentos históricos relacionados con el taller de relojería. Después de horas de búsqueda, Eduardo encontró algo sorprendente: una carta firmada por Ricardo Martínez en la que solicitaba cerrar su taller debido a problemas de salud. La carta, fechada en enero de 1953, terminaba con un párrafo inquietante. Aunque cierro las puertas de mi taller, dejo tras de mí un legado que espero que algún día encuentre su camino hacia las manos correctas. Mis relojes no son solo objetos, son historias. Historias de amor, sacrificio y tiempo eterno. El mensaje resonó profundamente en Eduardo. Sintió que Ricardo había dejado pistas deliberadamente, como si supiera que alguien, algún día, buscaría desentrañar su historia. Intrigado, decidió rastrear la dirección del taller, que se encontraba en un viejo barrio industrial de la ciudad. Cuando Eduardo llegó al lugar, se encontró con un edificio abandonado, cubierto de grafitis y señales de deterioro. La estructura parecía estar a punto de colapsar, pero en la puerta todavía se podía ver una placa oxidada que decía: Relojería Martínez. Entró con cautela, tratando de no alterar el frágil equilibrio del lugar. Dentro, todo estaba cubierto de polvo y telarañas, pero todavía quedaban algunos restos del taller: una mesa de trabajo, herramientas antiguas y cajas de madera apiladas en las esquinas. Eduardo comenzó a revisar las cajas con cuidado, buscando cualquier indicio de información sobre Ricardo o su conexión con su abuela.
En una de las cajas encontró un viejo diario, cuyo cuero estaba gastado por los años. Al abrirlo, descubrió que pertenecía a Ricardo Martínez. Cada página contenía entradas llenas de reflexiones, bocetos de relojes y, lo más impactante, menciones de su abuela María. María y yo compartimos algo que nunca podré describir con palabras. Cada tic del reloj que hice para ella es un recordatorio del tiempo que pasamos juntos y del tiempo que nunca tendremos. Eduardo sintió que su corazón se encogía mientras leía. Las palabras de Ricardo estaban impregnadas de un amor profundo, pero también de una tristeza inquebrantable. En otra página, Ricardo escribió: "El reloj que le entregué no es solo un regalo. Es un mapa de nuestros momentos, un homenaje a lo que pudo ser. Espero que algún día, cuando el tiempo sea el adecuado, alguien lo comprenda". Eduardo quedó paralizado. ¿Un mapa? ¿Qué quería decir Ricardo con esas palabras? Miró el reloj que llevaba en su bolsillo y notó algo que nunca antes había percibido. En la parte trasera del reloj, donde estaban grabadas las iniciales MA, había pequeñas marcas que parecían formar un patrón. Sacó una lupa de su mochila y observó con más detalle. El patrón era un conjunto de coordenadas. Eduardo las anotó de inmediato y las ingresó en su teléfono. Las coordenadas lo dirigían a un lugar cerca del lago Espejo, pero diferente al que había visitado antes. Decidió no perder más tiempo y regresó al lago al día siguiente. La nueva ubicación estaba en una colina que ofrecía una vista impresionante del agua. Eduardo siguió las coordenadas hasta llegar a un árbol imponente con una base ancha y raíces que sobresalían del suelo. Al inspeccionar más de cerca, notó que una de las raíces parecía haber sido tallada para crear un compartimento secreto. Con cuidado, Eduardo abrió el compartimento y encontró una pequeña caja de metal similar a la que había descubierto antes. Dentro había otra carta, esta vez escrita por Ricardo años después de que su taller cerrara. ¿A quién encuentre esto? Si estás leyendo estas palabras, es porque el reloj ha cumplido su propósito. Mi amor por María nunca murió, pero entendí que el amor verdadero no siempre necesita un final feliz para ser eterno. El reloj que le regalé es mi legado para ella, y ahora, para ti. No sé quién eres, pero si has llegado hasta aquí, significa que eres parte de esta historia. Cuídalo, porque no es solo un objeto. Es un testimonio de lo que significa amar sin reservas. Con gratitud. Ricardo Martínez. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Eduardo mientras sostenía la carta. En ese momento, todo cobró sentido. El reloj no era solo un recuerdo de amor entre Ricardo y su abuela. Era un símbolo de la capacidad humana de amar profundamente, de sacrificarse y de dejar un legado que trasciende el tiempo. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el lago, Eduardo se sintió inundado por una sensación de paz. Había llegado al final del viaje, pero sabía que su historia con el reloj y el amor que representaba apenas estaba comenzando. Ahora entendía que el regalo de su abuela no era solo un objeto valioso. Era una enseñanza, un recordatorio de que las decisiones más difíciles a menudo son las que definen quiénes somos. Decidió conservar el reloj y contar su historia a las generaciones futuras, asegurándose de que el amor y el sacrificio de Ricardo y María nunca fueran olvidados. El reloj descansaba ahora en el estante más especial del hogar de Eduardo, no como un objeto de valor material, sino como un símbolo de algo mucho más profundo, amor, sacrificio y legado. Cada vez que lo miraba, recordaba no solo a su abuela María, sino también a Ricardo, un hombre cuyo amor trascendió el tiempo y cuyo sacrificio dejó una marca imborrable. La experiencia cambió a Eduardo de formas que nunca imaginó. Antes de este viaje, su vida giraba en torno al peso de las responsabilidades, las preocupaciones financieras y el deseo constante de resolver problemas inmediatos. Pero el reloj y la historia que guardaba le enseñaron que hay cosas en la vida que no pueden medirse en dinero o tiempo. Mientras reflexionaba sobre todo lo que había vivido, Eduardo comenzó a valorar los pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos, una llamada con un ser querido, un café compartido con un amigo. O incluso el simple acto de mirar el atardecer. Entendió que el amor y las conexiones humanas no siempre necesitan gestos grandiosos, a veces, el verdadero impacto está en las cosas más simples y sinceras.
Pero más allá de lo personal, Eduardo decidió que esta historia no debía quedarse en silencio. Con el reloj en sus manos, escribió un libro contando la historia de su abuela y Ricardo, entrelazándola con su propio viaje de descubrimiento. El libro no solo narraba su experiencia, sino que también invitaba a los lectores a reflexionar sobre lo que realmente importa en sus vidas. El libro se convirtió en un éxito inesperado, tocando corazones en todo el mundo. Personas de diferentes culturas y contextos se encontraron llorando y sonriendo al leer sobre María y Ricardo. Muchos compartieron que la historia los había inspirado a reconectarse con familiares lejanos, a expresar sentimientos guardados por miedo o a valorar más los objetos aparentemente simples que guardaban en casa. Porque entendieron que cada uno de ellos tiene una historia detrás. Eduardo también tomó otra decisión importante, regresó al lago Espejo, esta vez con una misión diferente. Plantó un árbol cerca del lugar donde había encontrado la última carta de Ricardo, como un homenaje a ese amor eterno que trascendió generaciones. En una placa junto al árbol grabó las palabras: "El tiempo no se mide en horas, sino en los momentos que nos hacen eternos". En su vida diaria, Eduardo adoptó un nuevo enfoque. Comenzó a coleccionar relojes antiguos, pero no para venderlos ni acumular riqueza. Cada reloj tenía su propia historia, y él se aseguraba de descubrirla, documentarla y compartirla con otros. Se convirtió en un guardián de memorias, ayudando a personas a encontrar significado en los objetos que alguna vez dieron por sentado. Para quienes conocían su historia, Eduardo era mucho más que un coleccionista. Era alguien que recordaba al mundo que los regalos más valiosos no siempre se encuentran en lo material, sino en los sentimientos y recuerdos que nos transmiten. Al cerrar su historia, Eduardo tenía claro el mensaje que quería compartir. A veces, estamos tan enfocados en lo que creemos que nos falta, que olvidamos todo lo que ya tenemos. Cada objeto, cada momento y cada relación es un reflejo de quienes somos y de las historias que llevamos dentro. El verdadero valor de la vida no está en lo que acumulamos, sino en cómo amamos, cómo recordamos y cómo compartimos ese amor con otros. Y así, con su misión clara, Eduardo vivió cada día con un corazón más lleno y una mirada más consciente. El reloj de su abuela ya no era solo un recuerdo, era un recordatorio constante de que incluso en los momentos de mayor pérdida, siempre hay algo por lo cual estar agradecidos y algo que aprender. Cuando el video llega a su fin, la voz del narrador resuena con una frase poderosa, dirigida directamente al espectador. ¿Y tú? ¿Qué legado estás dejando? Tal vez, el verdadero tesoro que buscas está ya en tus manos, esperando a que lo mires con otros ojos. Gracias por mirar. Si disfrutaste este video no olvides darle me gusta y suscribirte para más relatos conmovedores. Nos vemos allí.